Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aranza Santiago Carrera y el día de hoy les voy a hablar del tema 2.1, el ecosistema. Es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales, dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. El significado del concepto de ecosistema ha evolucionado desde su origen. El término acuñado en los años 1930 se ascribe a los botánicos ingleses Roy Chapman y Sir Arthur Tansley. Diferencia entre bioma y ecosistema. Aunque relacionados, estos conceptos operan en escalas distintas. Un bioma es la unidad bioclimática global definida por el clima, temperatura y precipitación, y la vegetación dominante, como la tundra, taiga o desierto. Se puede considerar una macroestructura que agrupa diversos ecosistemas con características regionales similares. El ecosistema, por su parte, es la unidad funcional donde interactúan los factores bióticos, organismos vivos, y los factores abióticos, elementos físicos y químicos, como el suelo, el agua y luz. La zona de transición entre los dos ecosistemas o biomas se denomina ecotono, un área de alta biodiversidad donde convergen especies de ambas regiones y surgen especies únicas. Hábitat y nicho ecológico. Dentro de la dinámica de un ecosistema distinguimos dos elementos fundamentales para la supervivencia de las especies. El hábitat es el entorno físico o dirección que ofrece las condiciones ambientales necesarias, alimento, refugio, clima, para una especie que se establezca y se reproduzca. Por otro lado, un nicho ecológico es el rol o función biológica de una especie en el ecosistema. Representa su estrategia de supervivencia y su interacción con otros seres vivos, lo que permite la coexistencia y el equilibrio del sistema. Esta diferenciación es clave para entender la competencia y la biodiversidad. Elementos que conforman un ecosistema, factores bióticos y abióticos. Un ecosistema está conformado por la interacción constante entre factores abióticos y factores bióticos, los cuales permiten el funcionamiento, la estabilidad y la continuidad en la vida. Factores abióticos. Los factores abióticos son los componentes no vivos del ecosistema que influyen directamente en la distribución, supervivencia y la actividad de los organismos. Entre los principales se encuentran la energía, principalmente la radiación solar, el agua, indispensable para los procesos metabólicos, el suelo como soporte físico y fuentes de nutrientes, y por último la temperatura, la humedad, el clima, la luz y el espacio disponible. Desde el punto de vista químico, los factores abióticos incluyen sustancias inorgánicas como el dióxido de carbono, el agua, el nitrógeno, los fosfatos y otros minerales esenciales. Los elementos químicos fundamentales para la vida, conocidos como macronutrientes, son el carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos permiten la formación de proteínas, lípidos y carbohidratos. Además, existen micronutrientes o elementos traza como el cobre, zinc y selenio, que aunque se requieren en pequeñas cantidades, son indispensables para el funcionamiento de los organismos y se regulan mediante ciclos naturales. Factores bióticos. Están constituidos por todos los seres vivos del ecosistema, incluyendo bacterias, arqueas, hongos, plantas, animales y el ser humano. Estos organismos se clasifican de acuerdo con su forma de obtener materia y energía. Organismos productores o autótrofos
son aquellos capaces de producir su propio alimento mediante la fotosíntesis o quimiosíntesis, como las plantas y algunas bacterias. Organismos consumidores o heterótrofos. Dependen de otros organismos para obtener su energía. Se clasifican en herbívoros, carnívoros, omnívoros y organismos descomponedores, principalmente bacterias y hongos, que degradan la materia orgánica compleja y la transforman en sustancias más simples, devolviendo nutrientes al medio. Los organismos que obtienen energía de manera similar se agrupan en niveles tróficos, lo que permite analizar las relaciones alimentarias y el flujo de energía dentro del ecosistema. Algunas especies cumplen un papel fundamental en la estructura y estabilidad del ecosistema. Estas se conocen como especies clave, ya que su desaparición puede provocar alteraciones significativas en la comunidad. Tipos de ecosistemas. Ecosistema terrestre. Son aquellos en donde la interacción entre los componentes bióticos y abióticos se llevan a cabo sobre o dentro de la Tierra. Dentro de la Tierra se trata del suelo, como ecosistema. Sobre la Tierra se desarrolla una gran diversidad de ecosistemas. Por ejemplo, selva y los bosques, agua, temperatura, fertilidad, desierto, semidesiertos, insectos, arácnidos. Ecosistemas acuáticos. Se caracteriza porque el medio en el que se interactúan los componentes bióticos y abióticos es el agua líquida. Hay dos subtipos, cuyo medio es el agua salada y los de agua dulce. Pueden ser lénticos, lagos y lóticos, ríos. Componentes abióticos. Agua de mar o agua salada, el pH y la temperatura. Componentes bióticos. Peces, crustáceos y moluscos. El agua dulce es el medio en el que se desarrollan los ecosistemas. Ecosistemas mixtos. Combinan el terrestre y el acuático. Los seres vivos se adaptan a establecer relaciones entre uno y otro. Los manglares son el ecosistema mixto. La fauna, peces, estrellas de mar y mamíferos acuáticos. Humedales son planicies de inundaciones donde se mantiene una lámina de agua permanente. Ecosistemas antrópicos. Se caracteriza porque la materia y energía se sale, entra y fluye. Depende fundamentalmente del ser humano. Los abióticos es, por ejemplo, la radiación solar, el aire, el agua y tierra. Un ejemplo serían las granjas. Interacciones ecológicas y redes tróficas. Las interacciones entre los organismos son esenciales para el funcionamiento del ecosistema. Estas incluyen relaciones tróficas, competencias, depredación, simbiosis. 1. Relaciones tróficas, representadas mediante cadenas y redes alimentarias. 2. Competencias. Es una relación que se establece entre dos organismos que son de diferente especie pero tienen un parecido fisiológico o morfológico. 3. Depredación. Relación entre un depredador y la presa. Para este tipo de relación los depredadores han desarrollado características, por ejemplo, velocidad, garras y colmillos. Por su parte, las presas adquieren características para evadir sus depredadores como la velocidad y cuernos. 4. Simbiosis. Se divide en 4. Parasitismo, mutualismo, comensalismo, amensalismo. Flujo de energía y ciclos biogeoquímicos. La energía fluye de forma unidireccional a través del ecosistema, iniciando con los productores primarios y disminuyendo a medida que se transfiere entre niveles tróficos, conforme a la segunda ley de la termodinámica. Por otro lado, la materia se recicla mediante los ciclos biogeoquímicos, entre los que se destacan el ciclo del agua, ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo. Estos ciclos garantizan la disponibilidad de nutrientes esenciales para los organismos. Estudio de un ecosistema. Es importante subrayar que existen varias formas de llevar a cabo el estudio de un ecosistema. Más concretamente, 3 son los métodos habituales:
Así, en primer lugar, se puede realizar el análisis del mismo mediante las relaciones alimentarias en el que se producen, lo que se traduce en el que se hable de la energía que llega a la Tierra desde el Sol para que pase de unos organismos a otros. Esto daría a su vez lugar a las llamadas, como hemos citado anteriormente, cadenas tróficas, donde están las plantas, los consumidores primarios o herbívoros, los consumidores secundarios o carnívoros y los necrófagos. La segunda manera de estudiar un ecosistema es mediante los ciclos de la materia. Con ello lo que se expresa es cómo los distintos elementos químicos, oxígeno, hidrógeno, carbono, que forman a los distintos seres vivos, van pasando de unos niveles tróficos a otros. Y la tercera forma de análisis es la de centrarse en el llamado flujo de energía, que va pasando de un nivel a otro y que es el encargado de que el ecosistema esté en funcionamiento. En este caso, tenemos que subrayar que dicha energía siempre sigue la misma dirección. El equilibrio ecológico se refiere a la capacidad del ecosistema para mantener su estructura y funcionamiento frente a perturbaciones. Un concepto clave es la resiliencia ecológica, que describe la capacidad de recuperación tras eventos como incendios, sequías o impactos humanos moderados. La conservación de los ecosistemas implica estrategias de manejo sostenible, restauración ecológica y políticas ambientales. Acciones como la protección de áreas naturales, el uso eficiente de recursos y la educación ambiental son fundamentales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. En este contexto, surge el concepto de desarrollo sustentable, el cual se define como un modelo de desarrollo que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. El desarrollo sustentable se basa en el equilibrio entre tres dimensiones fundamentales: la ambiental, que implica la protección de los ecosistemas y la biodiversidad; la social, relacionada con el bienestar humano, la equidad y la calidad de vida; y por último, la económica, que promueve un uso eficiente y responsable de los recursos naturales. En conclusión, los ecosistemas son sistemas complejos e interdependientes que sostienen la vida en el planeta. Su estudio permite comprender los efectos de la actividad humana y desarrollar estrategias para su conservación. Proteger los ecosistemas no solo es una responsabilidad ambiental, sino también social, económica y ética.